Sí, sí. Bien. Voy a compartirles, a ver, un segundo. Hoy sería la última clase en nuestro calendario. O sea, Última o penúltima, sí. porque después arrancaría la consulta, si estaría todo normal. Y uno mirar el calendario tal cual, sí. Es así. Claro. O sea, después, ¿qué pasaría? ¿Qué iríamos haciendo? Y después, nosotros, bueno, por eso esperamos que la semana que viene eso lo resuelvan, porque se supone que a partir del calendario original de la facultad, a partir del 20 de este mes, debería haber... Parciales. sí, a partir del 20. Así que me parece que urge que nos den alguna visión de qué están pensando para los exámenes. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué nos pueden informar esta semana respecto de eso. Esa sería la idea. Tendrían que informar antes, porque no nos van a decir de un día para el otro, bueno, No. hay parciales online. No, eso no va a ocurrir. Eso, por lo menos yo no No, un problema para estoy de ustedes acuerdo con sería. que ocurra. Quiero decir, no es que la primera vez que nos veamos va a ser para la evaluación. Yo espero, por lo menos, la primera vez que nos veamos sea para hacer, no sé, 5 o repaso 4 general. clases de consulta para evaluación. Puede ser. Pero es algo que estoy especulando yo, no tengo ninguna Claro. información. No puedo Y decir. durante, por ejemplo, esa semana después de que no sabemos qué pasa, nosotros podemos seguir en contacto, o sea, podemos seguir Seguro. con ustedes. Sí, la idea es No. continuar. A ver, continuar. Yo les cuento el plan que tengo. Después de Dale. de terminar, que sería hoy digamos, empezaría todo el periodo de consulta. Nosotros le vamos a dedicar un par de semanas a eso, como para incluso terminar bien con los temas del primer módulo, que sería hasta el capítulo 5 inclusive. ¿Está bien? Inclusive, ok, perfecto. Y después de eso, cuando también vamos a ver cómo vienen ustedes, etcétera, por eso está bueno que ustedes demanden y caigan alguna respuesta y vayan contando cómo van, empezaríamos con el capítulo 6, que ya es algo que, según la organización habitual, sería de segundo parcial. Pero bueno, nosotros tendríamos que agarrar bien todas las cosas del primer parcial y avanzar con el cronograma y vamos a ver cómo es que deciden la evaluación en definitiva. Si fueran parciales, bueno, esa información, que todo el trabajo que hicimos hasta el quinto capítulo va a corresponder a una evaluación de primer parcial. Y el sexto capítulo en adelante correspondería a un segundo parcial. Tal vez nos tomen, insisto, el segundo parcial con una semana, primer y segundo parcial con una semana de diferencia, no lo sé cómo lo van a hacer. Claro, sí, Pensando en prepararnos para poder rendir en 2 bloques. Si esta semana que viene nos dicen otra cosa, vamos a ver cómo trabajamos con hasta el capítulo 5 y después cómo unimos en virtud de cómo sea la evaluación también. ¿Bien? Perfecto. ¿Siguen la idea que tengo de cómo ir avanzando en los temas? Sí, sí. Una semana, después de que terminemos con esto, la semana que viene le vamos a dedicar a hacer consulta. Después hay unas semanas que sería de evaluación. Bueno, esas semanas vamos a dedicarlo a ajustar los temas, todos, del capítulo 1 al 5. Perfecto. Y después seguiríamos con el capítulo 6. Solo que nos va a quedar pendiente en algún momento rendir el parcial. Claro. ¿Está bien? Algo menor. Sí, se entendió. Bueno, pero nos da tiempo de preparar mejor. Digo, si fueran 2 parciales, nosotros vamos a trabajar para que ustedes puedan, y ustedes también van a trabajar para poder aprobar esos parciales. Claro. Si hablamos de otra cosa, obviamente iremos haciendo otro recorrido, pero yo en principio estoy pensando en ese. Bien. ¿Está bien? Profe, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo tenía miedo, ¿no? Que ahora lo que me dice me hace sentir un poco mejor, porque tenía miedo que se cancelara lo que es el primer cuatrimestre, porque en otras universidades se canceló directamente. Pero... No se canceló, se pasó, digamos, se cambió de... Postergó, sí. Se postergó. ¿Se En vez el de inicio. empezar a... Claro. En esta No es facultad y la Universidad de La Plata están en principio en continuidad con el cronograma, como venimos trabajando.
A mí también me daría mucha pena porque la verdad es que hay mucho trabajo que estamos teniendo para sostener esto, ¿no? Ustedes y los docentes también. Claro. Hay dificultades. Hoy les cuento algo personal. Hoy yo tuve que romper la cuarentena, el aislamiento. Salí de mi casa para poder ir a un lugar que tenga internet, porque me cuesta un montón conectarme en el lugar en el que vivo yo. Eso es algo que yo supongo que no me pasa a mí solo, ¿no? Le debe pasar a muchísimos. No, sí, es normal. Sí, se Creo que entiende. estamos trabajando en un lugar poco propicio. O sea, no nos viene bien el lugar para trabajar. Pero me parece que es importante darnos cuenta que sí podemos hacer algo. Y eso, bueno, nos permite por lo menos estar en comunicación, en movimiento, ver qué podemos hacer con matemática A en particular y cómo podemos ir avanzando. Y por lo menos seguimos en contacto. No sé qué les parece. A mí me parece Sí, perfecto. sí, Sí, me perfecto. Sí, parece sí. bien, perfecto. Aparte, digamos que también hay gente que capaz esto también le ayuda a despejarse, a estar tranquilo, porque no es fácil estar así 20 días ya metidos en la casa. Yo Por creo que eso lo esto digo, ayuda es un algo que montón. sí podemos hacer. De la cantidad de cosas que Claro. no podemos hacer, hay algo que sí podemos hacer. Entonces, está bueno apoyarse en eso. Exacto. Por eso que para mí que me haría dado pena, ejemplo, que si se pasaba el cuatrimestre y se cortaba todas las clases estas, porque ahí sí es como que más Sería, caótico para cualquiera, porque no a mí tenés me nada para parece hacer. que no, nadie quiere eso. ¿Me parece? No, 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 La no. verdad que no. No, No, la no. verdad que no, no, para Ah, nada. la verdad que estuvo muy bueno el poder continuar así. Bueno, Se pudo buscar la forma así bastante rápida y solucionarlo Yo creo que fueron una de las de cátedras alguna que más manera. rápido se organizó en este sentido, porque hubo otras Sí, sí. cátedras que he visto que han tardado mucho tiempo, los alumnos se atrasaron, y ustedes fueron los más rápidos en accionar con esto, y eso también me sorprende bueno, mucho. y la verdad que hicimos todo lo que está a nuestro alcance. Ya les digo, con las limitaciones que tenemos, estamos aprendiendo un montón de cosas, pero me parece que, Sí, bueno, también en otras facultades todavía no arrancaron con las clases virtuales. Eso está bien. Ahí, dentro de todo, en ingeniería, bastante rápido se pudo solucionar este tema. sí, por Y suerte también la sí, cátedra bastante rápido. sí. Sí, bueno, me alegro que puedan ver eso también, está bien. O sea, valoramos lo que están haciendo también, porque si no, Y nosotros esto mucho lo que Sí, hacen gracias. ustedes. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por reconocerlo. Y digo, y también pienso lo difícil que es para estudiar en este contexto. Y muchos compañeros que tal vez no pueden acceder a estar en contacto de esta manera como lo estamos haciendo en este momento, y es más difícil todavía. En ese sentido también les pido, si conocen a alguien, traten de algún modo vincularse para alguien que le está costando esto, de la virtualidad, para vincularse para ayudar en ese sentido. sí, no solamente eso, sino que ayudarlo también en el sentido, yo tengo compañeros que están en Matea también o que están ingresando y también les cuesta y yo los ayudo, les paso los videos de ustedes también, les paso las cosas que les van pasando, les doy también la mano esa porque lo necesitan también ellos. Bien, No bueno, solamente esto de material, sino que la virtualidad. bien. Bueno, me alegro que así sea. Bien, hablamos un poquito de exponenciales, ¿les parece? Dale. Sí. Dale. Bueno, Sí, entonces, vamos a ir rápido con esto. La idea es que ustedes le dediquen tiempo a la lectura del material y acá vamos a hacer un repaso rápido de la idea. Funciones exponenciales. Hasta ahora, nosotros hemos visto funciones que tienen, de algún modo, vinculado con la idea de potencia. ¿Sí? Conocemos las funciones, lo voy a poner acá, potenciales, lo llamamos así, que son de la forma x elevado, no sé, a un valor fijo. ¿Sí? Vamos a llamarle g de x. ¿Está bien? Sí, la variable estaba en la base. La idea de las funciones exponenciales es que la variable está en el exponente. También tiene la idea de que hay una potencia, pero lo que cambia es cuál es la variable. A sería una constante para nosotros y en principio pensamos siempre una A mayor que 0. Digo en principio, pero en realidad, bueno, tiene sentido para A mayor que 0. ¿Cómo son las funciones exponenciales? Bueno, gráficamente vamos a hacer un repaso rápido de eso. Son funciones
que se hacen asíntota al eje X hacia más infinito, es creciente, en 0 vale 1. Todo esto que estoy diciendo, si A, siendo positivo, aparte es más grande que 1. Es decir, es una función creciente si es más grande que 1, pero si la función, la base, digamos, es más chica que 1, siempre positiva, es una función de esta manera. Decreciente, que en 0 también vale 1, y que se hace asíntota al eje X cuando X tiende a infinito. Digo esto porque depende un poco eso de la base, ¿no? Fíjense que siempre, en todos los casos, cóncava hacia arriba la función. Todo esto para conocer rápidamente ciertas ideas de esta función, ¿no? Esta es la exponencial. Esta está de moda ahora, ¿no? La exponencial con A más grande que 1. Sí. ¿Sí? ¿Vieron el video de presentación que hizo Laura, una compañera docente de otra comisión, que habla de la función exponencial y la idea del contagio? ¿Vieron ese video? No. Es el No, no lo vi. primero que publicamos, que es una presentación. Ah, sí, el primero sí. Sí, Claro, lo vi. que lo que decía ese video, que eso es lo que estamos luchando ahora con el aislamiento, tiene que ver con que esta forma en que crece la cantidad de contagios, ¿no? Estoy pensando que es A más grande que 1, lo que estamos buscando con el aislamiento es lograr que esta curva sea cada vez más plana, es decir, que esté cada vez más chata. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una curva de contagio así, por ejemplo, podemos tener, una curva de contagio así, etc. Así, obviamente que en una curva de contagio siempre tiene sentido únicamente esta parte de la gráfica, no hay días negativos para nosotros. Bueno, el modo en que crece si crece más rápido o más lento la función exponencial depende de la base. Si A es más grande, que esto será para A igual 3, esto para A igual... A igual, no sé, 2,5, esto será para A igual 2. También a medida que la base es más chica, la base A, la gráfica es más aplastada. ¿De acuerdo? Bueno, el video hablaba de eso, de poder llevar esa curva, el aislamiento tiene que ver con eso, poder llevar esa curva a lo más, que tenga la base lo más cercana al 1 posible, es decir, aplanar la curva lo máximo que podamos. Digo todo esto porque viene al pelo todo lo que está pasando para hablar de esta función exponencial. Es eso, ¿no? Ya que estamos con el tema encima. Bueno, ¿qué nos interesa, entre otras cosas a nosotros, de la función exponencial? Nos interesa esto que estábamos charlando, reconocer las gráficas, cómo son, etc. Pero también nos interesa hacer todo el recorrido que hicimos, que conocemos del estudio de función. ¿Sí? ¿Cuál es el estudio de función? Todos los pasos que hicimos en el ejercicio que entregaron, por ejemplo. Nos interesa conocer el dominio de la función. Bueno, la exponencial tiene como dominio todos los reales. Nos interesa conocer los límites. Obviamente acá no hay asíntotas verticales, porque no hay a dónde hacer, no tiene asíntotas verticales. Porque no hay valores fuera del dominio. Las asíntotas horizontales, que tienen que ver con los límites cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función exponencial. Esta función exponencial, ¿de qué depende el valor del límite cuando x tiende a infinito? Bueno, fíjense en la gráfica que tengo acá, cuando x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende la función cuando me voy hacia la derecha? ¿Se ve? A positivo. Más infinito. A más infinito, tal cual. Pero esto era porque en esta gráfica que se ve, todas las bases eran más grandes que 1. ¿Se acuerdan que si las bases
era más chica que 1, la gráfica era así. Sí. Bueno, entonces si fuera que esto tiende a más infinito si la base A es más grande que 1, eso estoy diciendo. Y si la base A fuera más chica que 1, ¿a cuánto tiende cuando X tiende a infinito? Menos. ¿A cuánto tiende la curva? Se hace Más. asíntota al eje X. ¿A qué valor de Y se va aproximando? A 0. A 0. Fíjense que el límite de una exponencial depende también del valor de la base. Esto digo, si calculo el límite cuando X tiene infinito de 3 a la X, es más infinito. Ahora, si fuera de 1/2, la base es 1/2 a la X, el límite da 0 cuando X tiende a infinito. Sí. ¿Tienen la idea? Sí. Bueno, y cuando X tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende, por ejemplo, con A más grande que 1? ¿A cuánto tiende la función cuando X tiende a menos infinito cuando me voy hacia la izquierda? A 0. A 0, tal cual. Cuando A es más chico que 1 y me voy hacia la izquierda, el límite tiende a 0. Y así cuando me voy hacia la izquierda, pero el A es más chico que 1, Más infinito. A más infinito. Estas son cosas que nosotros estudiamos cuando hacemos el estudio de función. Bueno, ahora nosotros las reconocemos porque nos familiarizamos con la gráfica y podemos leer eso de la gráfica. Estas ideas son ideas que nosotros como ya guardamos en nuestra, no sé, como en nuestra biblioteca de conocimientos de cómo es la función. ¿Qué otra cosa estudiamos de la función cuando hacemos estudio completo? Porque ahí dice que A es menor que 1 en los dos casos. Ah, porque ¿Está bien? está mal. Gracias. Bien. Porque puse mal acá. Es A mayor a 1. más grande que 1. Gracias. Gracias. Sí, lo anoté mal. Sí, está bien. Gracias. ¿Y qué otra cosa estudiamos cuando hacemos estudio completo de la función? Crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. ¿Y cómo lo estudiamos? A La partir de la primera derivada. derivada. Con la primera derivada. Bueno, lo que sabemos de la derivada de la función exponencial es que es la misma función por una constante. Y ahí hay toda una discusión de cómo se calcula esa constante. Bueno, en un momento el apunte ve que esa constante coincide con la derivada en 0. Miren esa parte del apunte, es interesante. Y ya les digo más, esto es una constante, ¿no? El tema es que la derivada depende del valor de la derivada. ¿Cómo hago para reconocer esa constante? Esa es toda también una discusión, que todavía no vamos a llenar, pero vamos a dejar acá para llenar. ¿Está bien? Lo que sí sabemos es que, ¿cómo es la función f' de x? El signo de la función f' de x. ¿Qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo si A es más grande que 1. ¿No? Porque si A es más grande que 1, la función, acá está, es creciente. Esta función. Si A es más chico que 1, no. ¿Se ve el cursor de mi mouse? Sí, se ve. ¿Le doy la vueltita así? Sí. Sí, se ve. Bueno. Ahora digo, el signo de la función de la derivada es positivo si A es mayor que 1, pero es negativo si A fuera menor que 1. Digo, esta constante, el signo de la función, fíjense que es la constante por la función, por la misma función. ¿No? O sea que, y la función exponencial siempre es positiva, el signo de f. Bueno, puse cualquier signo de f de x. Siempre es positivo, ¿no? El signo de f' no, depende otra vez de la constante, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa estudiamos de la
de la función, Subconcavidad. la concavidad, Segunda derivada. el signo de f segunda de x. Y fíjense, ¿cómo es f segunda de x? Bueno, f segunda es la derivada de f', ¿no? Es decir, Sí. derivar la constante que le voy a llamar f' de 0, esto, es una constante, Sí. por a la x, derivar esto. Bueno, sabemos regla de derivación, nosotros las constantes la podemos dejar afuera, esta es la constante, ¿no? Y derivar la otra función, a la x. Eso lo podemos hacer. Y la derivada de a la x es esa constante, que no sabemos quién es, por a la x. O sea que en definitiva, la derivada segunda es esta constante elevada al cuadrado por a la x. ¿Está bien? ¿Me Sí. siguen? ¿Se entiende lo que hice? Para derivar, saqué la constante afuera, derivé esto. Acá está, derivé a la x. La derivada de a la x es esta expresión de acá. Es esta expresión. Bueno, me quedan dos constantes, perdón, en cero, esto es en cero. Me quedan dos constantes multiplicadas, es el número al cuadrado, ¿está bien? Bueno, el Sí. tema es que esta cantidad ahora es positiva, y esta siempre es positiva. La función exponencial siempre es positiva, porque la base es positiva, ¿está bien? Bien. Con lo cual, entonces, f, ¿cómo es? ¿Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Hacia arriba. Cóncavo hacia arriba. Ya lo sabíamos de la gráfica, pero fíjense que coincide con lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sabemos que es positivo. Bien. Y después, bueno, siempre hacemos estudio completo, terminamos en la gráfica. Toda esta información que nosotros sabemos de la exponencial es algo que forma parte de nuestro conocimiento, digamos. ¿Está bien? Sí. Bien. Otra cosa que siempre nos interesa de las funciones es conocer su inversa, la función inversa. ¿Está bien? Si f de x es a la x, supongamos, si fuera, pensamos con a, pensemos a mayor que 1, porque con a menor que 1 es lo mismo. La gráfica es así, es continua en todo su dominio y estrictamente creciente en todo su dominio. ¿De acuerdo? Como f es continua y estrictamente creciente, ¿qué podemos decir de la función f? ¿Cómo? Respecto de la inversa, como cumple estas cosas, f es continua y estrictamente creciente, ¿qué podemos decir? Que admite inversa? Tiene inversa, tal cual. Tiene inversa. Y fíjense, f, decíamos, tiene como dominio todos los reales. ¿Cuál es la imagen de f? A partir de la gráfica, de todas las cosas que sabemos. De 0 a más De infinito. 1, de 1. De 1 más De uno infinito. De 2 cerrado. 1, 1. A Uno más cerrado más infinito. infinito. ¿Por qué? Estos valores no son más... Acá cortan 1 la gráfica, ¿no? Acá Sí. cortan 1. Y todos estos valores son más bajitos. De hecho, la función, cuando x tiende a menos infinito, acá la exageré para no chocarme los gráficos, pero se hace asíntota a la horizontal. O sea que hay valores más chicos que 1. O sea que sería de 0 abierto más infinito. De 0 abierto a más infinito. ¿Está bien? Sí. Bueno, en ese contexto vamos a poder definir la inversa. La inversa de la función f de x, que nosotros llamamos a la x, la llamamos Logaritmo natural. logaritmo natural de x, que es una función que, como las inversas, tiene este dominio, porque es donde llegó la función directa, y tiene esta imagen, que es el dominio de la función directa. Perdón, logaritmo natural, no.
logaritmo en base a. Y AX. pienso que es En base a. base a. ¿Está bien? En todo caso, el logaritmo natural de x es cuando pienso la función inversa de e elevado a la x, es la función exponencial, ¿no? La base e, ¿reconocen el número e? Ujú. ¿Tienen presente? Es un número Más o menos. irracional cercano a ese que acabo de anotar, 2,71. ¿Está bien? Sí. Lo reconocen. Bien. Nada, eso. Ahora bien, si, por ejemplo, a la x, su gráfica es así, entonces la gráfica del logaritmo natural de x, tengo que llevar este eje, ponerlo acá, y este eje, ponerlo acá. Este punto que en la gráfica de la exponencial es 0, 1, la gráfica del logaritmo va a ser 1 de x0. También cambian todos los roles. ¿De acuerdo? ¿Me siguen lo que digo? Sí. El espejo de esta gráfica acá es acá, digamos. Yo lo voy a dibujar así. Algo así. Es decir, que la gráfica del logaritmo es algo así. Fíjense que pueden hacer las mismas observaciones que hicimos antes con la gráfica del logaritmo de la exponencial. Podemos hacer, y puse el natural de vuelta, perdón, con esto, el logaritmo en base a. Las mismas observaciones que hicimos respecto de la exponencial se pueden hacer ahora del logaritmo en base a. Voy a decirlo rápidamente. Cuando x tiende a infinito, el logaritmo tiende a infinito. Cuando x tiende a 0 por derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. Esto con una a más grande que 1. Habría que hacer toda la misma, es un trabajo que es interesante de hacer, todo lo mismo para pensar cómo es la gráfica de la inversa de una función exponencial con base más chica que 1. ¿Está bien? Nada, si quieren pueden repasar esto que hicimos recién y volverlo a hacer para a más chico que 1. Bueno, y decíamos, ¿qué sabemos entonces de la función logaritmo, de esta función? Sabemos que es creciente, cóncava hacia abajo, sabemos algo de su derivada, etc. Bueno, perdón, de su derivada todavía no sabemos nada. Ahora queda muy poquito tiempo, así que cuando se corte este zoom, armo otro y hacemos una discusión acerca de la derivada de la inversa. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, Bueno. Sí, Para finalizar con este comentario, fíjense, todo lo que hicimos antes, se los dejo incluso como tarea, por favor, es importante si pueden como reconstruir esto que apuntamos acá, ¿sí? Todo esto que apuntamos acá, si lo pueden reconstruir ahora mirando la gráfica del logaritmo natural, perdón, dale con el logaritmo natural, del logaritmo en base a, de esta gráfica para a mayor que 1, haga lo mismo para a menor que 1, recuperando toda la información que uno tiene de esa función, que sabe porque reconocemos la gráfica. ¿Y qué más vimos de esto? Ah, bueno, y por último, acá se devela un poco cuál es esa constante que andaba por ahí. ¿Sí? Esto es un secreto que espero que no le cuenten a nadie, es que esa constante f' de 0 es precisamente logaritmo natural de la base A. ¿Está bien? Esa constante es logaritmo natural de la base A. Esa constante que antes decíamos no sabemos qué constante es, incluso el apunte hace toda una discusión, como, bueno, qué significado, qué sentido tiene esta constante constante que aparece en la derivada, cómo pensarla, etc. Bueno, les estoy spoileando la película, la constante es esa. Es decir que, en general, si f de x es a la x, su derivada, f' de x, se puede calcular como una constante que se calcula como logaritmo natural de a, esto es un por,
la misma función, a la x. ¿Está bien? Y esto ya es una regla de derivación para nosotros. Esta. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Hay que incorporarla en reglas de la cadena, incorporarla en todas como regla de derivación. Bien, si les parece cortamos acá y nos reencontramos en cuanto pueda reiniciar Zoom para Para seguir ver con la la derivada. derivada de la inversa. ¿Les parece? Dale. Dale, profe.